¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Volvemos por aquí con otro programa. Hemos estado algunos días desaparecidos, ustedes saben por qué, yo siempre se los cuento, pero en este caso creo que requería la situación un análisis de todo lo que está pasando. Para muchos es desconcertante el tema de lo que está ocurriendo en Venezuela, para algunos está tardando demasiado, no entendemos bien por dónde van a ir los tiros, a pesar de las cosas positivas que han pasado después del 3 de enero. Tenemos muchas preguntas, me lo escribe mucha gente y yo hoy traigo un invitado que creo que nos puede dar luces de todo esto por su experiencia. Justamente quiero invitar a Lester Toledo. Lester es dirigente venezolano en el exilio. Es perseguido político, como probablemente ustedes saben, tiene conocimiento directo de las dinámicas internas del poder en Caracas y el impacto real que tiene Venezuela en la región, porque ha trabajado en distintos países y también en Estados Unidos, por supuesto. Y él nos va a ofrecer un análisis estratégico, además nos puede dar contexto y escenarios concretos de esta transición democrática, si es que ya estamos en esta transición o no. Eso todo se lo vamos a preguntar, pero digamos, es una voz con muchísima experiencia y por eso quiero invitarlo. Lester, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bienvenido. A ti, María Alesia. Hola, buen día, gracias por la invitación. Bueno, siempre un placer comenzar de conversar de temas tan interesantes, sobre todo cuando no son terceros países, sino el propio, ¿no? Así es, porque has trabajado en muchos países, ya vamos a hablar de eso. Pero Lester, bueno, me encanta tenerte aquí, me encanta oír tu acento zuliano, porque siempre es un placer oír ese acento tan querido. Quería preguntarte, yo creo que hay mucho desconcierto, hay mucha incertidumbre sobre lo que está pasando en Venezuela. Creo que en el imaginario de lo que pensábamos que podía pasar, el de tutelaje o protectorado no estaba en nuestros planes. Yo creo que ni en los planes de la oposición, ni en los planes del chavismo, ni en los planes de la gente. Entonces, ¿cómo estás viendo esta situación de tutelaje, de protectorado, de la última palabra la tiene Estados Unidos? ¿Cómo lo estás viendo? Mira, lo primero es entender, María Alesia, que es una situación inédita. No hay un manual, no hay un librito. Ningún asesor, ningún estratega puede decir, bueno, hay que aplicar la fórmula que se aplicó en tal sitio, en tal año, porque lo que pasó en Venezuela el 3 de enero es inédito en la región. Conoce el continente algo parecido, pero con matices muy distintos. La gente va a decir, sí, ya ocurrió en Panamá, con Noriega y tal, fue distinto. Sí. En Panamá estuvieron semanas, estuvieron muchos días los americanos en el territorio, hasta que el tipo se rindió, otra cosa. Esto fue algo que ocurrió en 17 minutos. Entraron, sacaron un presidente y bueno, ocurrió esto. Es lo mejor. Yo creo que la gente también es como muy inmediatista, ¿no? Entonces, en vez de celebrar que empieza el cambio de una dictadura, que no hay ninguna duda que fue un proceso electoral y lo perdió, y se quedó en el poder por la fuerza. Entonces, bueno, si empieza un proceso de cambio, yo creo que eso es algo positivo. Hoy estamos mucho mejor que hace 8 semanas. Pero bueno, hay gente que en aquel momento decía, pero dejaron el número 2, pero dejaron el número 3 y salen figuras como la que tú hablas de famoso protectorado, ¿no? Yo te digo una cosa, yo me quedo con lo bueno. Yo me quedo con lo bueno. Hay unas etapas que presentó el secretario de Estado Marco Rubio en quien yo confío plenamente. Es un error pensar que son improvisados los Estados Unidos, ¿no? Hay un plan mes a mes. Han sacado una cuenta que llega como unos 18 meses, es decir, año y medio. A la gente no le gusta escuchar esto, pero es lo que es. Y en esos 18 meses tienen que pasar cosas que me preguntas a mí y van a un ritmo muy acelerado. Primero, una etapa de estabilización, como lo ha dicho el secretario Rubio, una etapa de recuperación económica, política e institucional, y que eso termine con una etapa de transición, que son elecciones libres. Entonces, bueno, ¿cómo ve el proceso? Bien, porque comenzamos por fin, después de tantos años, comenzamos a ver del dicho al hecho. Mire, yo creo que la gente está bien cansada de las famosas negociaciones, que en términos venezolanos eran pura paja, que me reúno en México, me reúno en Republicana, me reúno en Barbados, pero eso no termina en nada. Hoy, después de 8 semanas, repito, han sido liberadas casi 1.000 personas, casi 1.000 presos políticos, lo que te demuestra lo tenebroso, lo siniestro que era el sistema de justicia en Venezuela. Faltan por avanzar, sí, pero hay más de 1.000 que ya salieron. Ya hay un control de los recursos de Venezuela para que no se los roben. Hay un control de los Estados Unidos donde esa plata ya no se usa para represión, para comprar armas, para dársela a los cuerpos policiales que la malgastan y la malusan y se la roban, sino que se utiliza o se va a utilizar para mejorar el sistema petrolero, para mejorar el sistema de energía.
Entonces hay mejoras en cuanto al tema de los recursos. Mejoras institucionales. Bueno, comenzaron a hablar de leyes que tienen que ver con la economía, como las minas, como el petróleo, como los hidrocarburos. Entonces digo, son cambios que tú vienes viendo, el cese de la represión, y empiezan a hablar de que viene un nuevo fiscal, un nuevo defensor, tiene que haber nuevas instituciones, con el tiempo cambiaremos el TCJ, cambiaremos el CNE, cambiaremos las instituciones. Entonces, bueno, poco a poco, pero la lectura a día de hoy es muy positiva. Sí, estás optimista, pues, de que esos pasos van a ocurrir, por lo que veo. Y Lester, como consultor que ha diseñado estrategias para campañas ganadoras en contextos muy complejos, por ejemplo, el caso Bukele en El Salvador o Abinader en República Dominicana, sé que has estado trabajando en esas campañas. A tu juicio, ¿qué pasos tácticos tiene que dar la oposición en este preciso momento para capitalizar de alguna manera esa derrota del chavismo que comenzó el 3 de enero? Sí, primero que hay un tema de narrativas, ¿no? Las campañas siempre tienen que ver con las narrativas. Tú echas un cuento, yo echo otro, ¿quién convence a la gente? ¿No? Básicamente es eso. ¿Cuál es la narrativa que tenemos que imponer como oposición? Primero, la verdad. Siempre la verdad por delante. Porque lo que no puede haber es olvido. Aquí pasaron muchas cosas. Sí. Entonces la gente, cuando ve un poco de mejora, se le olvida que los que están en el gobierno hoy son los mismos que cometían todas las fechorías y todas las tropelías hace 3 meses. No es que los cambiaron y trajeron gente nueva, no. Primero que son los mismos, que son responsables, son culpables. Segundo, usted va a ver en el terreno cambios positivos en lo económico, yo no tengo duda. Esto se lo digo a todos los venezolanos. Pero tenemos que recordar que los cambios positivos en lo económico son productos del gobierno de los Estados Unidos y las políticas de Trump. No es que ahora, cuando mejoran el sistema eléctrico, por ejemplo, a la gente se le deja ir la luz. Bueno, gracias a Delcy. No, no es gracias a Delcy, es gracias a Trump, ¿no? De que ahora hay un gobierno americano que está tutelando eso. Entonces, primero eso, la narrativa, explicarle a la gente que tiene unas mejoras en lo económico, gracias a Dios, eso es bueno para todos, pero es que no es que a estos tipos les cayó una epifanía y ahora son buenos, es que Venezuela cambió para siempre el 3 de enero. Segunda cosa importante, organizarse en cada comunidad. Aquí hay un reto que va a ser un camino largo, María Alesia, que tiene que ver con perder el miedo. Y no los dirigentes nacionales. No se trata de Delsa Solórzano, que es mi amiga, o María Corina, o Juan Pablo Guanipa, o los que podamos regresar, no. Es abajo. En cada municipio, en cada parroquia, en cada barrio, se instaló durante 26 años el miedo. Y hay que decirle a la gente que viene la etapa de la esperanza. Cambiar el miedo por esperanza. Y el miedo a todos los niveles. El miedo de la madre que sale su muchacho a cualquier fiesta, a cualquier reunión, y no pega una pestaña, no pega un ojo hasta que vuelva porque sabe que la inseguridad lo puede matar. Sí. El miedo que tienen los padres que salen a la calle y no saben si van a regresar con comida para la mesa. Porque viven del día a día. El miedo de cualquier joven que no quiere salir porque le revisan el celular. Lo agarran en un alcabar y le ven el estado de WhatsApp y por eso lo meten preso. Entonces, pero le va a tocar a la oposición llenar de esperanza a la gente para que volvamos a creer que esto cambió de verdad y que viene un proceso distinto. Y por último, la unidad. El gobierno ha sido muy bueno en la táctica de dividir a la oposición, siempre. Los buenos y los malos, los que viven afuera, los que están adentro, los que sí son opositores de verdad, los alacranes. Y siempre son estas narrativas de división. Hoy hay un liderazgo reconocido. La gente votó en el 2023 porque María Corina Machado fuera la líder de este proceso. Votó en el 2024 porque había un liderazgo con Edmundo González Urrutia. Eso hay que respetarlo. Si empezamos a buscar a Dios por las esquinas y empezamos con un tema de candidaturitis, yo creo que esto se puede complicar. Si la oposición se mantiene, repito, con una narrativa clara, con una estrategia de organizar a la gente para vencer el miedo y se mantiene unificada de cara al proceso, no hay ninguna duda que viene una etapa de mucha esperanza para la oposición venezolana. Les va a tocar gobernar. Sí, sí, tal cual. En estos días escuchaba en una conversación algo que decía Juan Pablo Guanipa, y es que cuando le preguntaban sobre este caso de Enrique Márquez, si se está gestando como un liderazgo por debajo, ¿qué le parece eso? Él decía, mira, aquí la gente se olvida de un factor demasiado importante y es el pueblo. El pueblo escogió a María Corina y la mayoría de la gente quiere que ella esté ahí, entonces no podemos sacar al pueblo de esa ecuación. Pero ¿cómo se puede desmontar esa percepción que hay ahorita de negociación de élites, como que todo está ocurriendo entre Estados Unidos y Delcy? Y quizás María Corina, porque veíamos que ayer Trump llamó a María Corina,
se reunió la semana pasada también con ella. Entonces, ¿cómo desmontar eso para devolverle al ciudadano esa sensación de que él es el verdadero protagonista del cambio? O sea, que hay una responsabilidad en el ciudadano. Mira, el ciudadano hizo lo más difícil, que fue la noche, o mejor dicho, durante el día del 28 de julio del 2024. Ahí sí había miedo, ahí sí había represión, ahí sí hubo persecución. Una campaña política que hizo María Corina con el mundo, recordemos las cosas, ¿eh? Ellos se quedaban en una posadita, en un hotel, al otro día lo expropiaban. A ellos les prestaban un carro para que se pudieran mover, esos carros agarraban a los dueños y los metían presos. Sí. Ponían una tarima para hacer una concentración, se llevaban preso al tipo de la tarima, al del sonido y a todo el mundo. Estas fueron unas elecciones bajo el terror. Y bajo el terror, con la diáspora venezolana que le cortaron su derecho a votar, que no pudo participar. Y a pesar de todas las irregularidades, el venezolano salió de forma valiente y votó 70-30 por Edmundo González. Entonces el pueblo habló claramente. Ahora es el pueblo el que logró el 3 de enero y el que está logrando esto. Y me gusta recordar que no podemos separar los procesos. Sin el 28 de julio del 2024 no hubiese habido 3 de enero del 2026. Porque los Estados Unidos cometen la acción que cometen. ¿Por qué? Porque se instauró en Venezuela un gobierno ilegítimo. ¿Y cómo ese gobierno se convirtió en ilegítimo? Porque el pueblo lo venció el 28 de julio del 2024. Los aguerridos y valientes testigos electorales estuvieron dispuestos a dar su vida si era necesario por resguardar las actas. Luego se montó un sistema con mucha tecnología. Yo humildemente colaboré con el comando y con María Corina en aquel momento para que ese sistema pudiera recuperar todas las actas en tiempo real y publicarlas. Entonces, bueno, el gobierno de los Estados Unidos y el mundo sacó la cuenta. Hay unos venezolanos buenos, que son mayoría, que fueron a votar en las peores condiciones, que ganaron y que les quieren robar la elección, y un tipo que no ganó la elección se quiere quedar. Vamos a sacarlo para que haya una transición. Entonces el protagonista del 3 de enero y todo lo que está pasando es el pueblo de Venezuela. Que no se les olvide nunca eso. Eso es gracias a ellos. Y cómo la gente tiene que volver a creer que no hay unas cúpulas, unas roscas ahí decidiendo cosas a espaldas de ellos, como tú dices. Bueno, con hechos. Mi papá siempre decía eso, ¿no? Mira, al hombre por los hechos. Evalúo por los hechos. Bueno, ¿qué está pasando? Muchos de esos venezolanos tenían un compañero, un familiar, un primo, un amigo que estaba preso. Ya salió. Tienen un montón de amigos que están afuera, ya vamos a empezar a volver. Tienen un fiscal que no querían, ya lo quitaron. Tienen unos magistrados que no les gustan, los van a cambiar. Tienen un rector espantavotos porque queremos elecciones, pero nadie va a ir a elecciones con Amoroso. A ese señor lo van a cambiar. Entonces, cuando se empiezan a concretar los hechos, la gente va a ir creyendo que forma parte de este proceso de cambio. Claro, porque eso es algo que le preocupa mucho a la gente. A mí me han escrito en estos días como se muere un delfín del Orinoco cada vez que Trump reconoce a Delcy o dice, la reconoce, la llama presidenta o dice que reconoce su gobierno. Entonces se nos paran a todos los pelos de punta. ¿Cómo ves tú eso? O sea, tú hablas justamente de los hechos. ¿Crees que hay que fijarse más en estas liberaciones, estas cosas que están pasando, la presencia de funcionarios de altísimo nivel en Caracas? ¿Y cómo ves eso? O sea, ¿crees que es una estrategia de Estados Unidos para poder estar de buenas con el régimen interino? ¿O cómo calmar a esa gente? Porque realmente los mensajes, estoy segura que tú también recibes muchos mensajes desesperados. De los venezolanos no saben qué hacer, están como en un limbo, piensan que Delcy, por lo que también tú mencionabas al principio, va a recibir muchísimo dinero, dinero del oro, dinero del petróleo, entonces tememos todo eso. Bueno, primero empiezo por lo último. Yo no creo que la plata la va a recibir Delcy, porque hay muchos controles en los Estados Unidos. Si en algo son delicados con el tema del dinero y el famoso follow the money, ¿no? Yo pongo $1 y eso es donde termina. Entonces tú estás viendo quiénes están yendo a ver dónde van a invertir la plata. Los secretarios y ministros de Trump de energía, de hidrocarburos, temas económicos. Es decir, está muy claro que la inversión la va a hacer directo a los Estados Unidos y que no va a ser plata, que es un cheque en blanco, tú tomas, señora Delcy, haz lo que tú quieras. Esto no va a ser así. Tú tengan la confianza y la garantía que la plata no se va a perder. Entonces eso es muy importante. El principal problema hoy para el estancamiento de Venezuela todos estos años probablemente es la corrupción. Pues teníamos una gran producción petrolera, pero se roban la plata. Entonces, bueno, acabar con la corrupción ya es un gran logro.
Repito, vean que el fiscal que los reprimía y que era el sicario judicial de muchos de los casos ya lo quitaron. Y estas cosas van a ir sucediendo. Entonces, yo que le pido a la gente paciencia. Hoy estamos mejor que hace 8 o 9 semanas, repito. Y los otros son los hechos, lo que llaman algunos analistas, María Alesia, la realpolitik. Y los hechos hay cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan. Es un hecho que hoy mandan los Estados Unidos, cosa buena. Es un hecho que no se van a robar la plata, cosa buena. Es un hecho que están saliendo los presos políticos y que está bajando la represión, cosa buena. Es un hecho que empezaron a cambiar los poderes públicos, cosa buena. Ahora también es un hecho que hay una presidencia encargada que fue reconocida, que va a estar ahí unos meses. Se habla de 18, ojalá menos, y por lo menos durante año y medio, esa señora, en conjunto con los Estados Unidos, va a tener que dirigir el país, va a tener que convocar un proceso electoral bajo el tutelaje del gobierno americano, repito, y un proceso electoral con unas condiciones favorables, con unos rectores imparciales, con la diáspora participando, con auditoría, con observación internacional y con el liderazgo habilitado y en el país, no tienen forma de ganar. Entonces, es bueno. ¿No les gusta a Delcy? Sí, está bien, chévere, no nos gusta. Saquémosla con votos. No queríamos democracia, pues. Nos están diciendo que va a haber un proceso para que podamos dirimir esto por fin en la primera elección justa en 26 años. Sí. Entonces, en vez de estar quejándonos de lo que no nos gusta, preparémonos para ganar esa elección y así vamos a cambiar Venezuela para siempre, sacando a toda esa gente por los votos. Entonces, por eso digo, quedémonos con lo bueno. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero entiendo la desesperación de la gente. Ayer nos enterábamos de una anécdota que contaba Carla Angola, precisamente que le contó el concejal Pineiro de Doral, que en una comida, justamente este lunes, Trump decidió, él le dijo, María Corina tiene el apoyo de la gente, tienes que apoyar más a María Corina, y Trump decidió llamarla y ahí mismo le habló, le dijo, aquí tienes el apoyo de todo el mundo me habla maravillas de ti, etcétera. Bueno, eso habla no solo de la, digamos, buena impresión, yo creo que se llevó Trump de María Corina, el respeto que le tiene, no solo porque le haya ofrecido la medalla del Nobel, yo creo que habla muy como se dice en inglés, speaks volumes de esa relación, ¿no? Tú me hablabas del reto de la oposición, pero yo creo que eso era más genérico, ¿no? De todo lo que tenemos que hacer todos los que nos consideramos oposición. Pero María Corina está en una posición muy difícil en este momento. Ella, yo siento que tiene que caminar sobre vidrios de puntillas para no perder su liderazgo, no perder la confianza de la administración Trump, no entrar a Venezuela a lo mejor en el momento que no sea indicado. ¿Qué le recomendarías tú? ¿Qué crees que debe hacer ella? Porque es muy difícil el momento en el que está. Bueno, hay cosas que obviamente le digo en privado, ¿no? Yo tengo comunicación con ella y es una persona muy abierta a escuchar consejos y recomendaciones y de vez en cuando nos comunicamos. Pero lo que te puedo decir es que ella es una líder y esto es un proceso como graduarte, ¿no? Hay que ver cuántas notas saca. Ella es una gran líder, pero los líderes están en constante examen, los están testeando y tiene una prueba muy grande para, bueno, terminar de demostrar que es una gran líder, porque está como en el circo, está en una cuerda floja, donde tiene que mantenerse firme en sus principios y convicciones frente al pueblo de Venezuela, que estoy seguro que lo va a hacer, y a la vez tiene que entender que hay una realidad donde el gobierno de los Estados Unidos está tutelando un gobierno encargado, un gobierno interino allá. Entonces, esa dosis de realismo, de manejar una estrategia con el gobierno de los Estados Unidos, que no se puede salir de allí, porque son quienes tutelan este proceso de cambio, y al mismo tiempo responder a las demandas de un pueblo que la quiere ver, que quiere escucharla más, que quiere estar con ella, que la quiere apoyar. Entonces, bueno, yo creo que se está graduando, está haciendo un gran ejercicio de diplomacia internacional, y es una gran política, bueno, ahora está ejerciendo más casi que como diplomática que como líder político. Sí, más como canciller. Mira, a juzgar por los resultados, que como siempre hay que ver los resultados, le va bien, lo está haciendo bien. ¿Por qué? Porque mantiene el respeto y mantiene el cariño con esa anécdota que tú contabas del presidente Trump, del secretario Rubio y de la administración, y al mismo tiempo hace cualquier encuesta y mantiene los niveles de aceptación dentro de Venezuela. Entonces, algo bueno está haciendo.
Sí. ¿Y crees que debería volver a Venezuela pronto? Ya esa es una opinión personal, no sé si quieres Mira, mojarte. el pronto es Muy es amplio. asegurar algo muy personal, ¿no? Porque bueno, pronto puede ser mañana, puede ser en 3 meses. Eso es subjetivo. Bueno, de Yo no aquí tengo, a no, un no mes. tengo ninguna duda que ella tiene que regresar a Venezuela. Ella tiene que regresar al país porque la política se ejerce en el terreno. Te lo dice un político que tiene 10 años fuera. Ujú. Y la política obviamente se ejerce en el terreno. El no estar tiene sus consecuencias. Y ella tiene un liderazgo y tiene un pueblo y tiene un partido y tiene la unidad democrática que tiene que liderar. Entonces ella medirá sus tiempos con la administración americana, pero sí, yo creo que como nos gusta mucho hablar de Navidad, ¿no? No digo que se tiene que ir a Navidad, eso es muy lejos, pero la frase que quiero decir es que se tiene que comer las hallacas allá, este año allá. Exacto. Como que nos gusta, pero a veces se retrasa lo de las hallacas. Yo estos días estaba pensando, tanto que dijimos que queremos comernos las hallacas sin Maduro y bueno, no pudo ser, pero fue 3 días después. Así que, o hay gente que todavía come hallacas en enero, así que también aplica. Sí, sí, sí. Mira, Lester, otra cosa, con respecto a la ley de amnistía, bueno, tú tuviste un caso prácticamente de película, como tuviste que salir de Venezuela, el allanamiento a tu casa en 2016. Para quienes no conocen la historia, Lester tuvo que saltar desde un piso 14 de su apartamento y se escondió durante 12 horas en un ducto de aire acondicionado para que no lo detuvieran. Su familia estaba ahí, su esposa y su hija de 2 años cuando ocurrió todo esto, y a ellos también bueno, les pesó esto porque les pusieron una prohibición de salida del país por 200 años, no, no es chiste, o sea, da risa, pero patética del horror, ¿no? Lo de los 200 años. Y precisamente como perseguido político y con esta triste experiencia que tienes con respecto a eso, quiero preguntarte cómo estás viendo la ley de amnistía. Sé que algunos han decidido plegarse, otros no, porque no la consideran, digamos, legal. Pero cómo estás viendo esta oportunidad, que si bien no es perfecta, es una ventana, ¿no?, que se abre. Mira, sobre lo que le pasó a mi familia, y te agradezco mucho por recordar eso, al final yo soy una víctima más de muchas, ¿no? No voy por ahí de víctima, al contrario. Yo tuve la suerte, entre comillas, de que si bien la pasé mal, mi familia la pasó muy mal, bueno, yo tuve la suerte de salir del país, construir una carrera, construir una familia y no pasé un día en la cárcel, como si pasaron muchos compañeros. Sí. Entonces, mira, lo que nos pasó fue feo, pero no es nada comparado con lo que a otras personas les ha tocado vivir. Una víctima más de la represión. Sobre la ley de amnistía, mire, estemos claros, llamemos las cosas por su nombre primero. Eso es un instrumento jurídico que se creó para resolver un problema político. Entonces, si nos quedamos como ley, es una ley incompleta, es una ley chucuta, como decimos en Maracaibo, eso está Ujú. chucuto, ahí le faltan cosas, y que tiene unas variables de interpretación, tiene unas lagunas que pudieran dejar a mucha gente por fuera. Entonces, ¿qué ha puesto yo sobre la ley de amnistía? Que nadie se quede por fuera, que incluya a todo el mundo, que incluya a los civiles, que incluya a los militares, que incluya a los políticos, los que están adentro, los que están afuera, que sea lo más amplia posible. Entonces, más allá de hablar de ley de amnistía, porque no hacía falta ley para liberar a esta gente, hacía falta voluntad política. Más allá de ley de amnistía, yo me gustaría evaluar el espíritu de la amnistía. Cuando pasen estas semanas post-ley, veamos a cuánta gente logra la amnistía ayudar y reinsertarse en la vida política. Deberían ser todas, que no quede un solo preso en una cárcel de Venezuela por razones políticas, ni uno. Y que todo el que quiere ir a su país a hacer política lo pueda hacer. Entonces yo te diré en unas semanas, mira, María Alesia, había un espíritu real, había una voluntad de amnistiar a mucha gente y que haya reconciliación y reencuentro. Si no, si por el contrario, es excluyente, es una amnistía a dedo que deja a todo el mundo por fuera y depende si te cae bien o te cae mal, entonces va a ser una jugarreta política más y obviamente la vamos a criticar. Entonces yo estoy hoy esperando hechos, de nuevo, hechos. ¿Van a soltar a todos los presos o no? ¿Van a incluir de manera excepcional, como decía Delcy, como decía el diputado Arriaza, de que sí, que la comisión va a estudiar los militares y los casos que están excluidos para que todos puedan salir? Si eso se concreta, yo me voy a alegrar. Y si eso no se concreta, yo lo voy a criticar con todo. Estamos, digamos, como dicen ustedes los periodistas, están en pleno desarrollo los acontecimientos. Entonces, Exacto. bueno, veremos si hay voluntad o no, pero para eso no hacía falta ninguna ley. Era una orden política como lo estamos viendo.
Sí, y bueno, justamente estamos viendo que pasa eso y a la par estamos viendo que allanan y roban casas de algunos políticos, miembros del comando de María Corina, pasó con la casa de Leopoldo López, pasó con la casa de Magali Meda, estos mismos días. Entonces uno dice, no, la persecución sigue allí de alguna manera contra algunos. Sí, Eh, pareciera que hay amigos de la transición y enemigos de la transición. No es primera vez que dentro del chavismo vemos escenarios de saboteos internos. Viene una orden, viene una contraorden. Aquí pareciera que hay un grupo que quiere de alguna forma estabilizar y quiere tener paz y tranquilidad en Venezuela para poder gobernar y llevar esto a una elección. Y hay otro grupo que no, que quiere ir poniéndole piedras en el camino, quiere ir poniendo trabas para que las cosas no se den. Yo lo que puedo decir es que el gobierno de los Estados Unidos, por lo que tengo conocimiento, sobre todo el secretario de Estado, está muy atento, muy informado, haciendo seguimientos a estos hechos y sus responsables. Entonces yo iría con mucho cuidado. Y se puede confiar en ese grupo que dices, que obviamente, supongo estás hablando del Rodrigato, en ese grupo que quiere llegar a elecciones, es como este régimen interino, ¿se puede verdaderamente confiar en ellos? Mira, yo creo que la confianza, María Elisa, otra vez, se construye con hechos. Yo confío en los míos, confío en mi familia, confío en mi equipo, confío en mi equipo político, confío en María Corina, confío en el liderazgo electo. A partir de ahí, tienes que demostrar con hechos cómo te quieres comportar. Lo que tú dices, hay cosas que están sucediendo que hablan muy mal y que no ayudan a generar confianza. Sácame a los militares, sácame a todos los civiles, deja de perseguir, compórtate como un demócrata. Hemos visto vestigios buenos, pero vestigios muy malos. Entonces no hay razones, yo no le doy un cheque en blanco a nadie. Nosotros tenemos muchas razones para ser desconfiados, Sí. pues nos han engañado durante mucho tiempo. Entonces la respuesta es no, yo no confío. Pero mira, siempre uno tiene que tener la mente, el corazón abierto a ver si tú con hechos me demuestras que quieres construir otras cosas. Eso hoy pareciera no estar pasando, al menos no está pasando del todo, que nos demuestren, esto está demasiado jojoto, esto va empezando, tiene 8, 9 semanitas, después de 26 años. Entonces Sí. faltan muchos hechos por ocurrir aún. Hay que tener paciencia. Y también esto que mencionabas de que hay distintos grupos, eso se vio mucho con los presos políticos, ¿no? Que había presos de tal persona, presos de otra persona. Esas divisiones que se están generando precisamente por esta transición, ¿crees que finalmente hagan como implosionar al chavismo, lo dividan más, haga que se hunda más el chavismo? Mira, yo creo que los Estados Unidos lo que van a exigir es orden, orden. Porque si tú vienes acá, yo soy María Alesia Sosa y yo te prometo que tengo la capacidad de estabilizar y de gobernar durante unos meses para que haya una transición a la democracia con un proceso de elecciones. Y esa es tu promesa. Tú tienes que demostrar que tú tienes esa capacidad. Entonces, cuando Claro, empiecen a ocurrir cosas bajo tu mandato, no me puedes decir, no, yo no fui, yo no sabía, yo no controlo. claro. Tú tienes la capacidad de poner orden o no. Entonces, esa señora tiene un gran reto, que es que los americanos le van a exigir resultados y le van a exigir que dejen de pasar cosas que están pasando. Ella tiene la capacidad para poner eso en control o se declara incapaz y tienen que venir otras situaciones. Como te digo, estamos analizando con mucho cuidado lo que está pasando. Yo no, el gobierno americano, que es quien manda allá. Y bueno, la gente, así como hablamos de María Corina hace rato, que tiene un reto gigantesco de demostrar su capacidad para mantenerse políticamente y cumplir sus promesas y su palabra, que sé que lo va a hacer, como decía su niña tan linda en Oslo, ¿no? Yo estuve allá y ella decía, mira, mamá ha demostrado que nunca rompe una promesa. Sí. Bueno, del otro lado igual. Del otro lado prometieron cosas, prometieron orden, prometieron estabilidad, prometieron democracia. Tienen que cumplir con estas promesas o va a haber consecuencias. Entonces se está moviendo todo el mundo en una línea muy delicada, mientras millones de venezolanos somos expectantes, los que estamos afuera con la maleta lista, buscando que estén las condiciones dadas para regresar, los que están adentro procurando que mejore su economía, que mejore la situación de su bolsillo, de su casa, de su seguridad. Entonces, bueno, todo el mundo está expectante frente a estos actores que en las próximas semanas van a tener que definir el rumbo del país. Y hablando de eso, de la maleta lista, tu hija ya han pasado 10 años desde que tuvieron que irse, desde que tuviste que irte de tu casa de esa manera tan terrible.
Ella tenía solo 2 añitos, o sea, ya es una niña de 12 años, una niña grande, americana o no sé cómo se identifica, venezolana, española, han vivido en tantos países. Pero tienes el plan, tienes las ganas de regresar pronto a Venezuela, te da confianza esta amnistía. He Mira, visto que muchos han regresado, pero no, ¿cómo lo no, estás planificando tú y tu familia? bueno, son varias cosas. Primero el tema familiar, sí. Amanda tiene 12 años. Cuando llamaron a mi apartamento tenía 2. Era una bebé que, bueno, fue hostigada por más de 15 funcionarios de SEBIN siendo una bebé de 2 años. Hasta la cuna la desarmaron. Se metieron a su cuarto, desarmaron hasta la cuna. Y toda mi casa buscando quién sabe Dios qué. Se llevaron mi pasaporte, mi cédula, me dejaron sin papeles, todo mientras yo estaba en ese ducto escondido, como tú bien relataste. Otro día después te echo ese cuento con detalle. Pero sí, Amanda ya tiene 12 años, pero son más venezolanas que tú que yo. O sea, mis hijas, tengo otra de 7, que nació en España, que no conoce Venezuela, pero que le rezan a la chinita, que hablan 100% español, que nunca perdieron el acento, que nunca perdieron las costumbres. Eso es gran mérito de Jenny, mi esposa. En verdad, la madre ha sido muy insistente, como si fuese una materia más Venezuela, y en meter esa venezolanidad que no la perdieran nunca, y ahí la tienen. Sobre el tema de mi regreso, sí, claro, mira, yo tengo 10 años afuera, María Alesia, y yo no sabes cuántas noches he soñado con el día que voy a Maracaibo y que estoy en mi país y que puedo hacer política. Y por las circunstancias, pareciera que ese día está más cerca. Yo en eso he querido ser bien respetuoso en este proceso de amnistía, llamémoslo así, en poner por delante el tema de los presos políticos. Y he dicho esto muchas veces. Primero que salgan los presos, que salgan mis compañeros que están en las cárceles. Y cuando salgan todos ellos, hablemos de regresar nosotros. Porque el exilio es feo. La gente cree que el exilio dorado, que viven chévere afuera. No, no. El exilio es horrible. Pero yo reconozco que yo termino esta entrevista contigo, me voy a mi casa y esta noche duermo en una camita caliente. Y gracias a Dios no me falta nada. Y Los tranquilo, que sin están allá en una celda fría, durmiendo en el piso, con torturas, con las peores condiciones, tienen que ser prioridad. Que yo quiero regresar, sí, pero no he querido personalizar, desde la noche del 3 de enero, pero no he querido personalizar esto en ya voy, ya estoy listo, ya estoy en la ropita lista, aquí está la maleta, cuando hay gente sufriendo en las cárceles. Entonces hemos puesto todo el empeño diplomático y político en tener foco en la liberación de los presos. Liberados los presos políticos, habremos el retorno a los exiliados. Y yo quisiera ser de los primeros, de los primeritos, y ahí voy a estar. Pero bueno, quiero que termine de cerrarse este proceso porque sigue habiendo gente presa. Sí, sería la señal más grande, ¿no? Que los liberen a todos para que podamos todos regresar. Sí, Eso sería. amén. Yo creo que ya terminamos esta entrevista y este cierre es muy bonito, pero no puedo dejar de preguntarte que eches ese cuento, lo que puedas de ese momento tan horrible cuando tuviste que irte de Venezuela, y porque creo que la gente se va a quedar con la curiosidad y no todo el mundo se sabe esta historia. Entonces, te invito a que si puedes recordarlo aquí, cómo fue ese día que sin duda marcó tu vida para siempre, la de tu familia. Mira, ahí pasaron muchas cosas, cosas y personajes que no puedo nombrar, que no puedo contar, precisamente por su seguridad. Yo escribí un libro y lo tengo listo. Tengo un libro de 223 páginas donde cuento todo y ni siquiera sé si algún día lo voy a publicar. Te confieso que lo escribí para que no se me olvidara. Y van a haber detalles que con el tiempo y nombres y personas que con el tiempo se me van a olvidar. Entonces escribí Claro. un libro. Pero mira, el resumen es que yo era diputado del Consejo Legislativo del Zulia en ese momento. Se supone que tienes inmunidad parlamentaria, yo no podía ser detenido. Y arrancamos una investigación muy dura de casos de corrupción en el Consejo Legislativo. Y esos casos tocaban a algunos diputados, tocaban al gobernador del momento, que era Francisco Arias Cárdenas, a su familia y a personajes del PSUV que fuimos subiendo hasta Diosdado Cabello. Ellos me amenazaron de todas las formas posibles. Me amenazaron en el Consejo Legislativo, me amenazaron de muerte, me hicieron 2 atentados. Un día le pegaron 11 tiros a mi camioneta, gracias a Dios tenía blindaje. Perseguían a mi esposa Jenny y a mi hija cuando iba al colegio y me pasaban los videos de ellas entrando al colegio. Y así estuvieron durante muchos meses buscando que me callara. Diosdado salió un par de veces en su programa con unas esposas en la mano. Y decía, estas son las del Lester Toledo, te estamos esperando. A ver si yo cesaba y obviamente no paré. Denuncié. Hasta que una noche ya dijeron, bueno, si no podemos con amenazas, si no podemos con psicoterror, ya nos toca actuar. Y la noche del 28 de agosto del 2016, 11:30 de la noche, llegaron a mi casa 15 funcionarios de SEBIN
con armas largas, con capuchas, siempre se taparon la cara. Y bueno, me enteré porque me llamó el conserje. Suena el intercomunicador esa hora. Me dice, mire, diputado, hasta el SEBIN. Nosotros ya teníamos como un chistecito con eso. Porque yo estuve 6 meses recorriendo el Zulia y tenía 2 camionetas del SEBIN detrás. Y ya era normal. Ya mi conductor iba y le ofrecía comida a los de atrás. Les llevaba Coca-Cola. Mira, comieron, miren, porque hacían su trabajo al final. Sí. Y cuando decían, llegó el SEBIN, ya era como un juego. Cuando yo abrí la ventana en mi apartamento, que vivo en un piso 14, y me asomé, lo que veo son el destello de todas las luces, de todo el montón de sirenas, tomaron toda la calle con patrulla. Wow. Pues mira, sí, es verdad. Estaban mis suegros en mi casa. Mis suegros, mi mujer empezaron a llorar y tal. Y yo me tuve mucha calma esos minutos, porque yo ya había pensado ese escenario en mi cabeza miles de veces. Claro. Entonces le dije a Jenny, mira, tú sabías que esto iba a pasar, yo estoy organizado para esto, ya yo tengo un abogado, yo resolví unos temas legales, incluso unos temas económicos, quién va a costear los gastos, cómo nos vamos a organizar, yo estaba preparado para ir preso, tranquila. Y me quedé sentadito en la sala como esperando el momento. Pero bueno, nadie sabe cómo va a actuar la adrenalina en esos últimos minutos. Me quedé sentadito hasta que llegaron a mi puerta. Cuando empezaron a tumbar la puerta, boom, boom, a pegarle a la puerta, entonces nada, el instinto lo que me dio fue que fui corriendo hacia la ventana y la abrí y miré como a 2 metros y pico largo en la terraza del vecino. Y una persona en sus cabales no se sale por esa ventana y da un brinco de eso. Dios. Pero en esos momentos, mira, yo tuve un par de terapias y tal, y el psicólogo me decía después, en España, cuando llegué allá, me decía que en esos momentos tú valoras más tu libertad que tu vida. Tú corres, brincas, saltas, no importa lo que te vaya a pasar. Entonces, bueno, yo lo viví. Yo abrí la ventana y corrí por la cornisa de mi terraza y salté esos 2 metros y pico al balcón de al lado. Wow. Y al balcón de al lado me salté 2 terrazas y me acosté en el suelo así como escondido, que no me vieran. Y de repente cuando estaba en el suelo, vi la lata, vi como un metal, que eran los ductos que bajan del aire acondicionado. Y estaba como oxidado, estaba como un poquito roto. Entonces ahí metí los dedos, me corté todas las manos. Ahí metí los dedos y jalé con toda mi fuerza ese metal. Y ahí me metí y me tapé con ese mismo metal. Menos mal. Porque después allanaron todos los apartamentos y revisaron Dios. todas las terrazas, me hubiesen conseguido. Dios. Eso empezó a las 11:30 de la noche de un domingo y terminó a las 2 de la tarde del lunes. Yo no pude salir de ahí más de 12 horas. Me oriné encima, me te puedes imaginar, no me moví nada. Y después que terminó el allanamiento, me hicieron señas, empezaron a gritar de mi casa. Entonces yo salí, me devolví a mi apartamento y me enteré de todo lo que había pasado. Unas personas que no puedo nombrar fueron mis héroes y después contaré cómo salí de ahí y por quiénes. Y ahí me empecé a mover y entré formalmente en clandestinidad. A los 2 días llegué a casa de alguien que me cuidó y ahí tuve acceso a las noticias y supe que me emitieron una orden de captura. Yo no sé quiénes eran, si eran malandros, si me iban a secuestrar. No, efectivamente tenía una orden de captura por terrorismo, financiamiento al terrorismo, asociación para delinquir, etcétera, etcétera. Ahí comencé mi clandestinidad y me comencé a mover. Y al cabo de unas semanas llegué a las costas, en el estado de Carabobo. En esas costas me monté en una lancha. En esa lancha tuve 14 horas. Llegué a Curazao y me bajé en Curazao sin papeles, sin cédula, sin pasaporte, sin nada. Y vino un ángel, no tengo otra forma de denominarlo, que ese sí lo puedo contar, pues está sano y salvo y sin peligro, que se llama Mariano Rajoy, y me recibió en España, me dio nacionalidad española, me dio papeles, pude comenzar a trabajar. Y bueno, después de 10 años fuera, he trabajado en 2 consultoras muy importantes, monté una empresa de tecnología, monté una empresa de consultoría, he hecho 13 campañas nacionales, he ganado 11, he trabajado con 6 presidentes, y he tenido la oportunidad de construir una carrera exitosa, humildemente lo digo, pero creo que sí exitosa para mi familia. Pero bueno, yo soy una historia más de cómo nos tocó reinventarnos a los venezolanos. Yo no busqué esto, yo no estudié para ser asesor, yo no estudié para trabajar con ningún presidente. Es lo mismo que el que terminó haciendo Uber, o sirviendo mensajes en un restaurante, o haciendo otra cosa para la que no estudió. Bueno, yo era un político profesional y terminé apoyando a otros porque logré salir. Entonces termino diciéndote que yo soy una persona muy creyente aquí en mi casa, creo mucho en Dios y en la chinita. Y Dios me está dando una segunda oportunidad. Y quiero ir a Venezuela a tomar esa segunda oportunidad y a retomar muchos sueños, muchos proyectos que tenía allá. Entonces, bueno, pronto te vas a enterar. Bueno, Lester, de verdad que me dejas sin palabras y ese relato es tan horrible que en estos días veía una película del nazismo de Ana Frank y
es realmente lo mismo, lo que tú viviste, o sea, pensarte ahí escondido tal cual como los judíos de los nazis que se metían en guardillas, debajo de pisos, o sea, no tengo palabras para la solidaridad, además del miedo que pasaste, tu familia, el terror que muchos de ustedes han pasado y bueno, el miedo que hemos sentido todos en Venezuela en algún momento. Así No, que de gracias, verdad. gracias, pero estamos bien, tenemos vida, salud, aprendimos mucho, conocimos mucha gente, Dios sabe por qué hacer las cosas. Aquí estamos. Bueno, y sobre todo me quedo con lo de la segunda oportunidad y que vamos a ver una Venezuela libre. Estamos Amén. en esa Amén. transición y que hay gente tan talentosa como tú que va a aportar para esa nueva Venezuela. Me da Qué mucha bello. esperanza. Muchas Mil gracias. gracias, Lester, y bueno, A ti. seguimos en contacto. Un abrazo y manténme al tanto de tus planes cuando decidan volver a Venezuela. Te vas a enterar. Muchas gracias. Te mando un Un abrazo. abrazo, chao, chao.